Buenas tardes desde Santiago de Compostela. Aquí son ya las 6 de la tarde. Ya hemos tenido la conferencia magistral, una segunda sesión muy sugerente para, desde Europa sobre todo, de construirnos un poco también de nuestros marcos. Y ahora avanzamos. Llegamos ya a la tercera sesión, que tiene por título Cooperación y Desarrollo dentro y fuera de China. Es una preocupación en cada Estado y en el conjunto de la sociedad internacional el modelo de desarrollo. Los últimos 50 años, 60 años, ha sido una idea que se ha transformado en cada país y también en la relación con el resto de países. Por eso el título Cooperación y Desarrollo dentro y fuera de China creo que nos va a permitir conocer mejor cuál es el modelo de desarrollo de China y cómo se relaciona con el resto del mundo y qué diálogo es el que mantiene. Para esto contaremos en principio con 5 ponencias, seguiremos la misma lógica que en las anteriores sesiones, el orden establecido en el programa y al final de las intervenciones habrá 20 minutos para esta viva conversación que es de lo más rico del simposio. Así que sin más, vamos a contar con la primera presentación. Él es Esteban Pool Fuller, de la Universidad Pontificia Católica del Perú, bajo el título Urbanización y Modelo de Desarrollo en China Contemporánea. Él es abogado por la Pontificia Católica del Perú, magíster en Planeamiento Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Madrid y estudiante de doctorado en Teoría Económica en la Universidad de Pekín. Es asimismo docente del Departamento Académico de Derecho y del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Católica del Perú. Sus líneas de investigación se enfocan en la sociedad y política china contemporánea y la política exterior de dicho país. Así que Esteban, muchas gracias por estar con nosotros y es su momento. Eh, Saludos con todos y todas. Saludos desde Beijing. Acá es pasada la medianoche, pero voy a hacer un esfuerzo para compartir con ustedes estas impresiones sobre, bueno, dos temas en los que vengo trabajando. Por un lado, los estudios chinos y por otro lado, los estudios urbanos, que de alguna manera estoy tratando de sintetizar acá. No pretendo ser exhaustivo, pero espero aportar algunas intuiciones y un panorama, ¿no? Sobre cómo la urbanización de China se conecta con el modelo de desarrollo del país. Eh, Empezando con esta presentación, podemos afirmar que la cuestión urbana reviste especial interés en China debido a la magnitud y velocidad que han tenido sus procesos de urbanización. Aunque dicho país ostenta una tradición urbana milenaria y varias de sus ciudades se contaron entre las más pobladas del mundo antiguo, hasta fechas muy recientes, China ha sido una sociedad abrumadoramente rural. Es así que a fines de los 70 apenas 20% de la población china vivía en ciudades. En contraste, actualmente más del 65% de la población del país reside en zonas urbanas. Se trata del mayor proceso de urbanización de la historia global y ha supuesto el desplazamiento de más de 600 millones de personas del campo a las ciudades en poco más de 40 años. La urbanización en China no solo ha sido vertiginosa, sino también relativamente tardía en comparación con otros países con un grado de desarrollo semejante. Factores ligados al contexto chino explican la dinámica particular de su transición urbana. En este sentido, la urbanización de China es un fenómeno cuyo análisis resulta esencial para comprender el desarrollo reciente del país. Bueno, esta ponencia va a analizar tres dimensiones de la urbanización en China. En primer lugar, el sistema Hukou y su impacto sobre la inmigración urbano-rural. En segundo lugar, la orientación empresarialista de los gobiernos locales. Y por último, el acceso a la vivienda y la situación del sector inmobiliario.
Se analizará la interrelación entre estas facetas de la dinámica urbana de China y el modelo de desarrollo del país. Refirámonos en primer lugar al sistema Hukou y cómo está influenciado sobre los patrones de migración del campo a la ciudad. La tardía urbanización de China ha sido en gran medida consecuencia de factores jurídico-institucionales vinculados a políticas adoptadas durante las primeras décadas transcurridas desde el establecimiento de la República Popular China en 1949, que restringieron considerablemente los movimientos de población. Entre ellas, tuvo en particular impacto el sistema de registros de hogares Hukou, establecido en 1958. Así es como se denomina el sistema de registros de hogares, Hukou, en China. A diferencia de los registros civiles occidentales, en los que la localidad de origen de un individuo no reviste importancia, el sistema Hukou clasifica explícitamente a las personas como residentes de localidades, normalmente su municipio de nacimiento, al tiempo que el cambio de residencia tiende a ser un trámite prolongado y engorroso, sobre todo en grandes ciudades como Beijing o Shanghai. Ello tiene implicancias significativas, en tanto el acceso a la salud y educación pública, así como al empleo estatal, está vinculado a la condición de residente de un municipio. En sus inicios, el hukou fue un régimen muy estricto, ya que de acuerdo con el modelo de economía planificada vigente durante las primeras décadas de la República Popular China, quienes no residían en una localidad no podían acceder a empleos, vivienda e incluso alimentación. De este modo, la distinción entre residentes urbanos y rurales se convirtió en una fuente de desigualdades sociales sustanciales, ya que quienes residían en las ciudades disfrutaban de acceso a servicios públicos y oportunidades de empleo significativamente mayores que la población rural. Dicha diferenciación sigue suscitando brechas socioeconómicas entre zonas urbanas y rurales. Aunque el hukou no ha sido abolido, desde el inicio de la liberalización económica en China en 1978, dicho régimen se ha relajado progresivamente, permitiendo a los residentes no urbanos trabajar y vivir en ciudades, aunque su acceso a servicios públicos y empleo estatal sigue estando restringido. Esta relajación del hukou, aunada al rápido crecimiento de la economía china, provocó una oleada de inmigración del campo a las ciudades de los 80. Pese a su escala, a diferencia de la mayoría de países en vías de desarrollo, el proceso de urbanización en China ha sido relativamente ordenado y no ha predominado la urbanización informal. Aunque la generación masiva de empleos debido al rápido crecimiento económico habría contribuido a la naturaleza relativamente formal de la urbanización en China, la presencia del sistema hukou también podría haber influido al respecto. Ello se debe que al que carecer del hukou de las zonas urbanas en las que reside, la mayoría de la población migrante ostenta un estatus jurídico residencial precario, lo que dificulta la consolidación de asentamientos irregulares. Se aprecia así que incluso tras su relajamiento, el hukou es un marco institucional con un impacto fundamental sobre la trayectoria de la urbanización en China. Vamos a referirnos ahora al empresarialismo y las políticas urbanas. La rápida urbanización china durante las últimas décadas ha coincidido con la transformación de la economía del país debido a las altas tasas de crecimiento y reformas de mercado. Estas tendencias socioeconómicas, combinadas con características propias del modelo de gobernanza de China, que durante las últimas décadas ha vinculado las posibilidades de ascenso de líderes políticos al desempeño económico de las localidades donde ejercen cargos, ha conducido a los gobiernos locales adoptar frecuentemente enfoques empresariales en su gestión. Los municipios chinos han priorizado así el desarrollo de obras de infraestructura y la atracción de inversiones industriales. A fin de propiciar el crecimiento económico, los municipios han creado parques industriales con acceso privilegiado a infraestructura y arrendado derechos de uso del suelo a inversores a precios subvencionados. A su vez, los municipios han tendido a arrendar suelo para usos residenciales y comerciales a precios sustancialmente más altos con la finalidad de compensar los menores ingresos procedentes del arrendamiento de suelo e industrias. Cabe resaltar al respecto que en China todo el suelo urbano es propiedad de los gobiernos locales y las empresas y particulares solo pueden acceder a derechos de uso limitados en el tiempo, sin derechos de propiedad plenos. Este marco jurídico ha convertido a los gobiernos locales chinos en proveedores monopólicos de suelo urbano, lo que a su vez les otorga un importante poder de fijación de precios. En este contexto,
la expansión de las ciudades chinas durante las últimas décadas se ha vinculado, además del crecimiento económico y migraciones del campo a la ciudad, a la estrategia de generación de ingresos de los municipios mediante la venta de derechos de uso de suelo a empresas inmobiliarias. Desde la década de los 90, los gobiernos locales recurrieron crecientemente a los ingresos generados por el arrendamiento de suelo para usos residenciales y comerciales, al punto que a partir de 2010 el arrendamiento de suelo superó los tributos como fuente principal de ingresos locales y llegó a representar más del 35% de los mismos en 2020. Ahora bien, el modelo chino de financiar a los municipios mediante el arrendamiento de suelo urbano y promover el desarrollo económico mediante inversiones en infraestructura parece estarse agotando en años recientes. Por una parte, la tendencia de los municipios a arrendar suelo urbano para usos industriales a precios bajos y para usos residenciales a precios altos es una de las principales causas de los elevados precios de la vivienda en las ciudades chinas. De otro lado, en las ciudades pequeñas y medianas se ha construido una cantidad excesiva de edificios de vivienda, reduciendo suelo agrícola y generando conflictividad social con los agricultores. Por otra parte, los parques industriales que han proliferado en las localidades chinas no han generado los beneficios previstos en muchos casos en un contexto de ralentización económica e incremento de costos laborales. Finalmente, las inversiones en infraestructura han generado un exceso de capacidad instalada y dejado a los gobiernos locales con niveles de endeudamiento muy altos. En un contexto de desaceleración económica y menor crecimiento urbano, los gobiernos locales chinos necesitan nuevas fuentes de ingresos y probablemente tendrán que replantear sus prioridades de inversión. Ello podría suponer un replanteamiento del modelo de gestión empresarialista que ha prevalecido en China en las últimas décadas. Me referiré ahora al acceso a la vivienda y sector inmobiliario en China. Estos dos aspectos son dimensiones claves de la dinámica urbana contemporánea de China y en términos más generales del modelo de desarrollo socioeconómico del país. Al igual que la migración masiva del campo a la ciudad, el desarrollo del mercado de la vivienda en China ha sido un fenómeno reciente. Durante las primeras décadas de la República Popular China, solo existía provisión pública de la vivienda, pero ante los graves problemas de escasez de vivienda, el sector se abrió a la inversión privada a fines de los 80, al tiempo que se amplió el disfrute de los derechos patrimoniales, aunque sin reconocer derechos de propiedad. La elevada demanda de vivienda, el fuerte crecimiento económico y la dependencia de los municipios del arrendamiento de suelo para usos residenciales y comerciales provocaron un rápido crecimiento del sector inmobiliario en China, sobre todo después de 2000. Durante este periodo, el sector inmobiliario devino en uno de los principales motores del crecimiento económico de China. La expansión del sector inmobiliario condujo a un aumento significativo de la oferta de vivienda y a una mejora de los estándares habitacionales. No obstante, simultáneamente se produjo una fuerte alza en el precio de la vivienda en las principales ciudades. Esta alza del precio de la vivienda puede atribuirse principalmente a las altas tasas de arrendamiento de suelo cobradas por los municipios o empresas inmobiliarias y a la especulación de los hogares con mayores ingresos debido a la baja rentabilidad de los mercados de capitales en China. Ahora bien, si bien durante los 2000 y 2010 el sector inmobiliario fue muy dinámico, desde 2020 este sector atraviesa una crisis provocada por el sobreendeudamiento de las empresas constructoras. La crisis inmobiliaria se encuentra entre las principales causas de la ralentización de la economía china. Parece claro en este contexto que el ciclo de rápida expansión urbana y desarrollo del sector inmobiliario chino estaría llegando a su fin. Paso ahora a las conclusiones. Durante las últimas 4 décadas, China ha experimentado una transición de una sociedad predominantemente rural a otra mayoritariamente urbana. El país ha atravesado el mayor proceso de urbanización de la historia global, que ha venido a la mano de un rápido desarrollo económico y de reformas de mercado. La urbanización de China ha estado condicionada por la subsistencia del sistema de registro de vivienda Hukou, que ha tendido a restringir la migración del campo a la ciudad, aunque este régimen se ha erosionado gradualmente durante las últimas décadas a medida que una cantidad cada vez mayor de población rural ha emigrado a las ciudades. Por otra parte, la orientación empresarialista en la gestión urbana ha estimulado el recurso generalizado al arrendamiento de suelo público como medio de financiación de los gobiernos locales, lo que ha propiciado la expansión del sector inmobiliario y el alza de los precios de la vivienda. Sin embargo, este modelo de desarrollo urbano parece estarse agotando en los últimos años con la crisis del sector inmobiliario. Dicha situación se produce en un contexto en el que el modelo de desarrollo económico chino
estaría exhibiendo señales de desgaste. Para ir cerrando esta presentación, podemos sostener que la urbanización de China es un fenómeno complejo, con respecto al cual la presente ponencia meramente ha reseñado algunas de sus principales aristas. En cualquier caso, el análisis de las dinámicas urbanas del país y su interrelación con el modelo de desarrollo vigente es sin duda uno de los principales aspectos a abordar para comprender las circunstancias actuales y perspectivas de China. Y esto es todo en cuanto a mi presentación. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Esteban, por su intervención. Y ahora es el momento de Marc Selgas Kors. Él nos va a hacer un relatorio de total actualidad, inversión extranjera en China, un camino por la historia. Marc es doctor en estudios interculturales, máster en relaciones internacionales y politólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó su tesis sobre el debate político de la democratización en China entre 1839 y 1939 y actualmente trabaja como profesor contratado en la Universidad de Vic, en la Universidad Central de Cataluña. Sin más, Marc. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Raquel. Bueno, mi intención es poder hacer un poquito un viaje a través de la historia de lo que ha sido la inversión extranjera directa en China desde el siglo XIX hasta los tiempos actuales y a partir de la nueva ley de inversión extranjera vamos a ver los distintos cambios que hemos tenido últimamente, ¿no? Como bien saben, China estuvo más de 400 años cerrado al mundo y es a partir de la Primera Guerra del Opio, 1839, donde empiezan a haber un seguido de esdevenimientos en el país que hacen que las potencias de ese momento euroamericanas pues, se introdujeran dentro del país y a partir de aquí, pues, bueno, los procedimientos de inversión extranjera pues se abrieron camino dentro de China, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que no fue algo voluntario, sino que fue algo impuesto por estas potencias que, a partir de la Guerra del Opio, pues empezaron a hacer pues, comercio dentro de China, un país que, como os comentaba, había estado más de 400 años cerrados al mundo, ¿no? Este periodo inicial de la inversión extranjera directa fue complejo y a la vez fue conflictivo, ah, presentando tanto oportunidades como a la vez desafíos para el propio país. Por un lado, la inversión extranjera introdujo tecnologías modernas que no se habían visto hasta el momento en China. También contribuyó al desarrollo de infraestructuras como el ferrocarril, facilitó la integración de China en la economía global en general. Pero, por otro lado, también exacerbó las tensiones internas, alimentó el resentimiento contra la influencia extranjera y expuso debilidades del gobierno chino, ¿no? Esto pues, provocó precisamente este cambio de paradigma con la introducción de nuevos pensamientos, de nuevas palabras. Incluso se plantearon el hecho de introducir la democracia como la entendemos los occidentales en China, ¿no? Y esto, pues bueno, todo esto fue un caldo de cultivo que terminó con la caída del Imperio Qing y con una fuerte inestabilidad política, ¿no? O sea que las primeras inversiones en China por parte de las potencias occidentales provocaron, pues bueno, una situación de cambio a todos niveles, ¿no? ¿Qué factores clave impulsaron esta afluencia de la inversión extranjera en China durante el siglo XIX? Pues bueno, primero de todo fue el acceso a materias primeras. Seguidamente hubo una expansión de mercados. Tercero, una influencia geopolítica donde, por ejemplo, Gran Bretaña se erigió como el principal inversor en China, llegando a tener una participación entre el 30 y el 40% de la inversión extranjera directa, ¿eh? Seguida por Japón. Luego ya vinieron los Estados Unidos y Francia. Como veremos posteriormente,
inversión extranjera se multiplicó por 5 en solo 30 años a principios del siglo XX. También facilitaron, como he comentado anteriormente, un desarrollo de la infraestructura por parte de las empresas euroamericanas, particularmente en todo lo que es la costa este de China, con los puertos de Shanghái, de Cantón y de Hong Kong. Además, el legado de estas primeras inversiones extranjeras que llegaron a China refleja un periodo de transformación significativa con impactos duraderos a lo largo del desarrollo económico que tuvo China, ¿no? A partir de la construcción de puertos modernos, de desarrollo de infraestructuras ferroviarias, y si nos centramos específicamente en los puertos, aquí vemos cómo el tráfico marítimo fue algo que facilitó esta inversión extranjera. Además, se introdujo al mismo tiempo un sistema aduanero marítimo que facilitó la expansión de los puertos a partir de estos tratados desiguales, ¿no? que China padeció a, a mediados y finales del siglo XIX. ¿eh? Sabemos que durante este periodo el aumento del comercio internacional en China fue sustentado en el tiempo con un 3,5% aproximado de las importaciones y un 2,7% de las exportaciones en un periodo de 35 años, del 1865 hacia el 1900. Y si hablamos en millones de dólares, pues a principios del siglo XX pasaron de alrededor de unos 503 millones de dólares en exportaciones a más de 2.500 millones de dólares en solo 25 años. Y ya bien entrados en el siglo XX y con las reformas económicas que producieron estas inversiones extranjeras, ah, llegamos al final de la dinastía Qing en 1911 y a partir de finales de la década de los 10 del siglo pasado, ah, con la invasión japonesa, la guerra civil, pues todo esto pues, se paró relativamente. Si hacemos un avance en la historia, vemos que pues, con la llegada de Mao a partir de la década de los 40, toda la inversión extranjera directa fue significativamente diferente, ¿no? Ah, Fue un periodo de pausa, se paró. Se paró precisamente porque Mao recelaba de los extranjeros que querían invertir en el país y hubo se cerraron las fronteras a nivel de inversión extranjera directa o eran muy pequeñas. Así pues, no es hasta la muerte de Mao y la llegada de Deng Xiaoping a finales de los 70 que empiezan las reformas económicas importantes, ¿no? Todo el mundo conoce, pues, que es el periodo que se le llama de reforma y apertura. Una de las principales reformas y aperturas para introducir otra vez la inversión extranjera directa fue la creación de las zonas económicas especiales, ¿no? La liberación del régimen y el desarrollo de un marco institucional para facilitar estas inversiones. Desde la década de los 80, la cantidad de inversión extranjera directa pues incrementó considerablemente. ¿Cómo fueron estas políticas de cambio? Pues bueno, las principales características de estas inversiones extranjeras fue una apertura al comercio exterior de nuevo, tal y como había sucedido un siglo atrás, la creación de las zonas económicas, la regularización y la privatización del mercado y la modernización de la tecnología, sobre todo a partir de finales de los 90 y antes de entrar en 2001 en el World Trade Organization, pues aquí hubo algo ya de inicio, ¿no? de la modernización tecnológica. Y
toda esta reforma que empezó Teng a finales de los 70 y principios de los 80, pues bueno, ahora actualmente, en este siglo XXI, pues se está viendo culminada con la nueva ley de inversión extranjera de 2020. ¿Por qué? Porque, bueno, antes del periodo de COVID ya hubo señales importantes de una disminución de esta inversión extranjera directa. A principios del siglo XXI hubo el boom de la instalación de empresas en China por parte de los países potentes occidentales que vieron en China una zona de expansión, ¿no? Y llevaron allí sus fábricas para producir, tanto a nivel desde piezas mecánicas hasta tecnología, pero es a partir de mediados de la década anterior que empieza a haber un ligero descenso de la inversión extranjera directa, ¿no? Y es aquí donde el gobierno chino dice, bueno, vamos a hacer algo para intentar reflotar este panorama, ¿no? Y en 2020 se aprueba la Ley de Inversión Extranjera, que es un hito que intenta reemplazar el marco anterior de la ley de inversión extranjera directa que venía de los tiempos de Deng Xiaoping, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los puntos importantes que introduce esta nueva ley del 2020 es que, sobre todo, había una protección muy débil por parte de la propiedad intelectual de los extranjeros que iban a invertir a China, ¿no? Por eso esta ley incluye la prohibición de uso de medidas administrativas para forzar la transferencia tecnológica, ¿eh? Es un requisito que para las autoridades gubernamentales chinas pues, lo tenían muy protegido y a partir de aquí pues dan un impulso para que los extranjeros sientan que hay una protección por parte del propio gobierno chino, ¿no? Esta ley también propicia beneficios clave para los inversores, como son la transición a reglas de gobernanza corporativa más permisivas, mayor flexibilidad en la financiación de las empresas de inversión y, sobre todo, consolidar una lista que salgan de la lista negra que tenía el gobierno chino sobre faltas por parte de las empresas extranjeras, ¿no? Y es con la entrada en vigor de esta ley que se presentan nuevas oportunidades significativas para que la inversión extranjera vuelva a territorio chino, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, como he comentado, con la protección de la ley de propiedad intelectual, con una mayor flexibilidad en la financiación, donde se ofrecen pues que las empresas extranjeras puedan capitalizar sus inversiones utilizando derechos de la propiedad, que permiten transacciones y fusiones y adquisiciones de otras empresas chinas que hasta ahora solo se podían hacer con las joint ventures y a partir del 2020 pues hay posibles intercambios de acciones entre los socios tanto locales como extranjeros y finalmente ah, ah, la ley enfatiza en el hecho de que el inversor extranjero puede ser tratado como un inversor nacional, ¿no? Esto incluye la elegibilidad de los incentivos para la inversión, el derecho a participar en el mercado de adquisiciones gubernamentales, y un claro ejemplo de esto es que se ha nivelado el campo de juego. ¿eh? Hay una reducción de todo la burocracia para instalarse en China y, y esto provoca pues, que al bajar este nivel de burocratización y de imposiciones, pues bueno, pueda haber mayor número de inversión en China, ¿no? Y esto pues nos lleva, para ya ir concluyendo, pues voy a dar cuatro cifras, ¿no? A partir del año, digamos que la inversión extranjera directa en el año 2020 fue de unos 253.000 millones de dólares, incrementándose en un 47% en 2021 y incrementando un 35% más en 2022 respecto a 2021. O sea que si hacemos un sumatorio, desde la introducción de esta nueva ley, la inversión extranjera directa ha incrementado
un 75% a lo largo de estos últimos 3 años. Esto, pues bueno, es bueno para China porque está recuperando capital extranjero, pero nos encontramos delante de unos desafíos geopolíticos importantes actuales, sobre todo con Estados Unidos y también con la Unión Europea, que bueno, vuelven a recelar de esta fuga de capitales otra vez hacia China para poder fabricar. O sea que nos encontramos en un momento interesante, de la situación que veremos ahora a partir del noviembre, o sea, del 20 de enero del año que viene, a ver qué presidente es elegido en Estados Unidos para ver si Trump pone freno al asunto o bien deja rienda suelta para que las empresas americanas continúen con la inversión allí. Y veremos también ahora en las elecciones europeas cómo si sube la extrema derecha y la derecha más dura, puede haber un cambio en la tendencia también de algunas empresas europeas en la inversión en China. Os he querido hacer un pequeño resumen de cómo a partir de una invasión extranjera, China, pues bueno, empezó a recibir inversión extranjera directa, que fue los fundamentos para entender el por qué hoy en día vuelven a recuperar y vuelven a mirar otra vez hacia afuera y no hacia adentro, como había pasado anterior a las guerras del opio y durante la época de Mao. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Muy, muy interesante y de completa actualidad. No, si no me confundo, creo que Teodora era la siguiente ponente que estaba prevista en el programa, no está ahora mismo en la sala, así que le voy a dar el paso a Eduardo Chiliapango. Él va a nos bajo una ponencia geopolítica popular de la República Popular China en torno a la iniciativa de la Franja y la Ruta 2015-2020. Eduardo es profesor, investigador a tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México en nivel 1. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la UNAM, y sus áreas de intereses son bienes públicos globales, relaciones internacionales, el sistema político chino, la iniciativa de la Franja y la Ruta, las relaciones China-América Latina. Bueno, y además es un muy buen divulgador de China y del mundo chino por medio de TikTok, así que le doy también mis parabéns desde aquí, desde Galicia. Eduardo, es su momento. Muy buenos días desde México. Muchas gracias, Daniel, por la introducción. Asimismo, extiendo un reconocimiento y un agradecimiento a Raquel León y al personal del Observatorio de la Política China y a Ligadi por la organización de este importante simposio electrónico, en el que yo pues voy a compartir con todas y todos ustedes este tema que me parece incluso que sale un poquito del tono de la mesa, pero bueno, espero poder aportar algo al respecto, ya que en este tema que les voy a yo a compartir, voy a tratar de explicar un poco cómo se ha conformado o estructurado la geopolítica que desde la geopolítica crítica se denomina popular, de la República Popular China en torno a la iniciativa de la Franja de la Ruta entre 2015 y 2020. Y bueno, me permito ligar un poco mi tema con lo que ya se había platicado en la interesante conferencia de inauguración a cargo de la profesora Patricia, en el que hay una intencionalidad estratégica desde 2013 de contar bien la historia de China, ¿no? Es decir, que hay una
concientización geopolítica de que la narrativa de la amenaza china desde inicios del siglo XXI pues está afectando las relaciones de China con el mundo y obviamente está repercutiendo en su involucramiento económico. En ese sentido, a partir de 2015, particularmente de la quinta sesión plenaria del 18 Comité Central del Partido Comunista, se emite como una forma de política fortalecer lo que ya mencionaba la profesora Patricia en su conferencia, el poder discursivo internacional, muy importante. Pero bueno, esto tiene repercusiones en el mundo, particularmente en el marco de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos en 2018, en un reporte del Departamento de Defensa estadounidense, se nota una preocupación por las actividades no militares que facilitan la expansión global china, particularmente poniendo atención en el alcance de los medios de comunicación masiva de China, lo que en geopolítica crítica se denomina como geopolítica popular. Bueno, para esto, pues, ¿a qué nos referimos con geopolítica popular? Bueno, básicamente, a grandes rasgos, nos referimos a aquella construcción social desde o en los discursos de los espacios geográficos y de sentidos políticos entre la sociedad y la cultura popular vía los medios de comunicación masiva. En otras palabras, la geopolítica popular es un método de análisis que nos permite comprender cómo se articulan, se construyen discursivamente los espacios y el sentido político de esos espacios en la cultura pop, vamos a decirlo, en la cultura popular, entre la sociedad, vía los medios de comunicación masiva, ¿no? Y cuando nos adaptamos, digamos, este método de análisis al estudio de la proyección y vamos a decir, la conciencia geopolítica de la República Popular China, pues es una agenda muy rica de análisis, ya que los medios de comunicación masiva, de acuerdo con las aportaciones, sobre todo de Gerard Otoal, perdón, sobre geopolítica crítica, pues van desde noticias hasta los cómics, ¿no? Ya les pongo esta imagen de Trump ahí en un cómic. Este, entonces, bueno, en mi caso, yo me enfoco más que nada en lo que Ernst Branham categoriza como la geopolítica tabloide digital, es decir, como esta subrama de la geopolítica popular que se concentra más que nada en el análisis de cómo se da la construcción discursiva de los espacios y el sentido político en los medios de comunicación masiva electrónicos y particularmente de periódicos, ¿no? Por eso tabloide digital, ¿no? Y particularmente de periódicos en su versión digital, ¿no? En su versión física, sobre todo por este viraje que ya se está dando en el mundo hacia la digitalización, ¿no? Y bueno, yo me enfoco en estos tres periódicos, eh, Noticias de Referencia, Diario del Pueblo y Xinhua. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que parte de comprender la proyección geopolítica de la iniciativa de la Franja de la Ruta desde la República Popular China tiene que ver con elecciones metodológicas, ya que si uno revisa a la fecha, sobre todo que ya pasaron 10 años, más de 10 años desde que se propuso este gran proyecto geopolítico chino, la iniciativa de la Franja de la Ruta, pues ha dado para toda una agenda muy compleja de investigación y es un poco complicado, metodológicamente hablando, analizar a la iniciativa de la Franja de la Ruta por sí misma, como proyección geopolítica. Entonces, yo me centro particularmente en cómo y por qué se caracteriza la iniciativa de la Franja de la Ruta como un bien público global, ya que al hacer eso, pues reduzco un poco la muestra discursiva o la muestra de discursos que me permiten a mí más o menos tratar de comprender y explicar cómo se entiende esto en un sentido geopolítico. Ahora bien, la razón por la cual me centro en la geopolítica tabloide digital que se denomina, pues tiene que ver con la interacción comunicativa entre imaginarios geopolíticos. ¿A qué me refiero con esto? Que los periódicos no solo sirven
como puntos de partida de discurso, sino como plataformas para la interacción comunicativa entre varios discursos geopolíticos. La geopolítica crítica propone, además de la geopolítica popular, otros dos, que es la formal, que es básicamente lo que estamos haciendo nosotros, ya que se refiere a la geopolítica formal a aquellos discursos que provienen de la academia, y la geopolítica práctica, que se refiere más que nada a aquellos discursos que se refieren a los tomadores de decisiones o al gobierno. Entonces, los periódicos sirven, repito, no solo como estos puntos de partida de proyección de discursiva, sino también como plataforma de interacción comunicativa entre varios imaginarios geopolíticos. Y bueno, también parte de la racionalidad que Suslov denomina como la manufacturación de la armonía tiene que ver un poco con lo que también mencionaba la profesora Patricia en su conferencia magistral, que es que los periódicos o los medios de comunicación masiva, por eso me parece, yo estoy de acuerdo con la profesora Patricia, que es el gran problema de los medios de comunicación, o que más bien en los medios de comunicación representan un problema en esta consolidación del poder discursivo internacional de China, porque pues al final tienen un enorme alcance. De las tres geopolíticas, es decir, de los tres discursos geopolíticos susceptibles de analizarse de acuerdo con la geopolítica crítica, aquel que proviene de los tomadores de decisiones, aquel que proviene de la academia y aquel que proviene de los medios de comunicación masiva, este último es el que tiene mayor alcance. Y por eso, de acuerdo con Suslov, me parece, tienen la capacidad de manufacturar una armonía en el sentido del entendimiento geopolítico sobre lo que el gobierno chino quiere que se entienda de la iniciativa de la Faja de la Ruta y como caso de estudio, elijo cómo y por qué se caracteriza la iniciativa de la Faja de la Ruta como un bien público global. Bueno, para esto me di a la tarea de, pues, recoger los discursos, toda nota, artículo de opinión, editorial, noticia, etcétera, de 2015 a 2020 de estos tres periódicos que les mencioné, para un poco tratar de dar pues este análisis, ¿no? En el caso de Noticias de Referencia, un gran periódico dentro de China, fundado en 1931, que se considera como el espacio oficial de traducción de noticias del exterior para consumo chino. eh, un gran periódico de gran tradición histórica, de hecho, la caligrafía de su título proviene de una caligrafía que hizo el gran escritor Lu Xun. Bueno, es un periódico con gran alcance interno, es el primer diario en circulación física y el cuarto con más lecturas digitales, alrededor en promedio de más de 1000 consultas diarias, sobre todo con datos al 2020. Y este periódico, en relación con mi objeto de estudio que tiene que ver con la iniciativa de la Franja de la Ruta como bien público global, pues ofrece el espacio para la construcción discursiva enfocado para la audiencia china. Ujú. Y me parece que a lo mejor esto es algo que faltó a la profesora Patricia de enfatizar un poco, o a lo mejor no tanto yo lo vi. Y es que parte de toda la construcción discursiva y del fortalecimiento del poder discursivo internacional, y en este caso de la proyección geopolítica de la iniciativa de la Franja de la Ruta, no es tanto para la audiencia interna, externa, exterior, que sí, o sea, sí forma parte de la agenda del denominado poder lenitivo o suave, sino más bien es para convencimiento, socialización, difusión de un mensaje político entre la misma audiencia china. Ujú. Esto de alguna manera lo confirmó analizando pues los discursos que se emiten dentro de este periódico, ¿no? O en el marco de este periódico, en el que vemos que la iniciativa de la Franja de la Ruta se caracteriza como una reacción a los cambios globales, como una herramienta para evitar la denominada trampa de Tucídides y como una plataforma para proveer bienes públicos no solo materiales, sino también inmateriales, aunque de acuerdo con algunas traducciones se podría traducir como espirituales e institucionales, es decir, no solamente bienes públicos concretos, sino también prácticas comunes, ¿no? Lo que también en la economía política internacional podremos comprender como la coordinación de la acción colectiva. En este periódico también se articula o se busca socializar la idea de que la provisión del bien público global equivale a la promoción de una economía abierta y que es una herramienta para la colaboración entre grandes potencias. Y la iniciativa de la Franja de la Ruta como bien público global
supone ser una mejora de la teoría occidental de provisión de bienes públicos globales y un punto de partida de cambios en las bases del orden mundial. Pasando pues al discurso presentado en el Diario del Pueblo, este periódico fundado en 1948, que es el oficial del partido, que es el principal periódico chino, pues resulta ser un espacio para la convergencia entre varios discursos geopolíticos, como ya lo había mencionado. En este sentido, la iniciativa de la Franja de la Ruta se presenta o se articula, se caracteriza como una práctica internacional innovadora, nueva visión para la cooperación internacional, un concepto macroestratégico para la formulación de otras políticas internacionales, la base de la comunidad humana con destino compartido muy, muy importante, la base material, la solución china para la reforma de la gobernanza económica global. Por su parte, los bienes públicos globales son caracterizados como herramientas para la colaboración entre grandes potencias, además de que sirven para la consolidación de China como potencia mundial responsable. Por lo que la iniciativa de la Franja de la Ruta, caracterizada como un bien público global, implica entender que esta cosa, iniciativa de la Franja de la Ruta, provee otros bienes públicos globales como la internacionalización del yuan o como la ruta de la seda verde para el bien público global del medio ambiente. En ese sentido, se busca que se entienda a la iniciativa de la Franja de la Ruta como un proceso altruista, filantrópico, desinteresado y como signo de la excepcionalidad china y justificación del liderazgo chino en el mundo. Xinhua, que es la principal agencia de noticias del Partido Comunista Chino, fundada en 1931, que es además el medio chino más influyente en redes sociales, caracteriza la iniciativa de la Franja de la Ruta como un medio de desarrollo compartido. Y muy interesante, corre el mensaje de que la iniciativa de la Franja de la Ruta forma parte de una especie de destino manifiesto, es decir, de una misión histórica que tiene China para con el mundo. En este sentido, representa ser una forma innovadora de resolución de problemas mundiales, un bien público global internacionalmente aceptado y una herramienta o plataforma para la conectividad integral, es decir, conectividad dura que se les decía por medio de la infraestructura dura y conectividad suave por medio de la digitalización. El bien público global se caracteriza como la herramienta para el desarrollo mundial, de manera que la iniciativa de la Franja de la Ruta como bien público global supone ser una plataforma de cooperación internacional con características chinas, un proyecto que sobre todo da resultados y una herramienta globalizadora. Y un poco ya para ir cerrando, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué podemos interpretar, o al menos qué yo interpreto de todos estos mensajes, de todos estos emisión de discursos? ¿Cuál es el sentido geopolítico de estos discursos? Bueno, en los periódicos, particularmente en estos que acabo de exponer, se observan tres grandes problemas en el mundo. Problemas en la gobernanza económica global, problemas en el relacionamiento entre las potencias y problemas en el direccionamiento de la política mundial. En este sentido, la iniciativa de la Franja y la Ruta viene a resolver estos problemas. Para los problemas de la gobernanza económica global, la iniciativa de la Franja y la Ruta supone atender una demanda de bienes públicos globales. Y no solamente atender una demanda, sino además supone ser una oferta innovadora para la solución de esta demanda, diferente de otras caducas anteriores, malas, vamos a decir. También supone atender una demanda de una nueva relación entre grandes potencias y una herramienta para el nuevo tipo de relaciones internacionales, que también es un concepto importante de política exterior durante la gestión de Xi Jinping. Y por último, supone atender el problema de la divergencia entre los objetivos mundiales de las potencias y por ende la convergencia entre el sueño chino y lo que se empieza a entender como el sueño mundial. Y podemos ver que en ese sentido la iniciativa de la Franja de Ruta pasó de ser un proyecto eminentemente regional de conectividad e infraestructura para vincular China con Europa a un proyecto de posicionamiento geopolítico global. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante tu aproximación a la geopolítica popular y a esa utilización de los medios de masas chinos. Es ahora el momento de José Ernesto Díaz Pérez. Él es licenciado en Economía y diplomado en Relaciones Internacionales y es especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana, de Cuba. Él va a hablarnos en una ponencia con un título La estrategia Indo-Pacífico como contención del avance de la República Popular China. Como sabemos, no todo en el mundo es cooperación, el conflicto prima en muchas ocasiones
y es el momento de José. Bueno, ante todo, muchas gracias. ¿Me escuchan? A Sí. los organizadores del simposio por permitirme compartir algunas visiones. La estrategia Indo-Pacífico de los Estados Unidos ha sido una visión, una construcción de política exterior que ha ido evolucionando con la propia política estadounidense y ha buscado de alguna manera influir en ese espacio geográfico, atendiendo a que las costas estadounidenses no solamente van hacia el Atlántico, sino también hacia el Pacífico y expandirse hacia ese espacio. Desde el siglo XIX pueden encontrarse algunos elementos prácticos de política exterior, mayormente enfocados hacia los temas y hacia propósitos comerciales, pero no es hasta la Segunda Guerra Mundial que se establece como tal una visión estratégica hacia la región. Esta visión estratégica ha sido un proceso evolutivo, cambiante, en donde de una forma u otra la República Popular China ha jugado un papel esencial, ha estado en el centro de ese debate. La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos define a la política hacia la República Popular China y la contención de esta como un elemento estratégico y el cual va a tener en los próximos 10 años una década decisiva. Esta contradicción entre Estados Unidos y China se ha enfocado o se ha visualizado de una manera bastante clara en la propia estrategia de los Estados Unidos, la propia estrategia hacia el Indo-Pacífico y los intereses comerciales, políticos, estratégicos que ha definido los Estados Unidos y su utilización de los aliados que tiene en la región, entiéndase sobre todo los casos de Japón, India, Australia, Corea del Sur. Eh, Asimismo, busca ponderar un juego geopolítico, militar y comercial donde en la región que ha servido en no pocas ocasiones para como movimiento en ese tablero geopolítico. Según algunos autores, la mayor preocupación de los Estados Unidos está hacia la región, está en que emerja otra potencia que pueda retar su hegemonía regional. Es importante señalar que la construcción, o sea, el modelo Indo-Pacífico, la visión Indo-Pacífico no es una conceptualización que parte de los Estados Unidos. Contrario a lo que se cree, es un concepto que nace de India, de los teóricos indios, el cual los Estados Unidos ha sabido apropiarse, desarrollarlo, evolucionarlo y convertirlo en uno de los centros de su estrategia de seguridad nacional y de su estrategia hacia la región. La Casa Blanca y el Departamento de Estado señalan que dentro de la administración Biden-Harris se busca restablecer el liderazgo estadounidense en la región de Indo-Pacífico. Y en contraposición, o sea, buscando una contraposición con el avance, la expansión de la República Popular China, la cual no ha tenido la misma aproximación hacia la región, tiene una aproximación, una política exterior, una proyección exterior que va más enfocada hacia resortes comerciales, económicos, financieros, en la búsqueda de un diálogo diferente tanto con la región como de manera geoestratégica. De alguna manera, esta zona siempre ha tenido una importancia estratégica para los Estados Unidos, ya sea durante la Segunda Guerra Mundial como contención de Japón y posteriormente por su posición geográfica en la contención de la Unión Soviética. El núcleo de la estrategia de los Estados Unidos es la necesidad de desarrollar una arquitectura regional, una arquitectura de seguridad regional que favorezca
los intereses geopolíticos, fomentando una cooperación y canalizando también como una vía alternativa recursos financieros, recursos tecnológicos, como búsqueda de fortalecer en gran medida a sus aliados y de fortalecer su presencia en la región. Todas estas alianzas que ha forjado los Estados Unidos, salvo el caso de Australia, con quien existen relaciones estratégicas de más larga data, han tenido una mezcla de la utilización de herramientas político-diplomáticas y el uso de la fuerza cuando ha sido conveniente. También se ha usado de manera inteligente el tema de la inversión, la transferencia de tecnologías. El accionar geopolítico de la administración Biden en aras de obstaculizar los acuerdos bilaterales que ha buscado China en los últimos años ha sido uno de los elementos distintivos de la política y las declaraciones que hacía posteriormente a una de las últimas giras del canciller Xi Jinping así lo demuestran. Los objetivos impulsados desde la administración desde la actual administración Biden, tienen mucha similitud con los impulsados en su momento por la administración Obama. Todos sabemos, bueno, la conexión que existe al ser Biden el vicepresidente de Obama, y muchos de los elementos estratégicos se lograron rescatar. Uno de los más interesantes precisamente durante la administración Obama tenían el acuerdo transpacífico, el TPP, del cual posteriormente sale Trump, y de alguna manera la administración Biden busca recuperar con el IPEF ese vínculo en materia económica y financiera, buscando el concepto de un Indo-Pacífico libre y abierto. La estrategia Indo-Pacífico no solamente se centra en el uso de actores políticos, de actores directamente vinculados al gobierno, sino también de actores no estatales. Es así el despliegue que existe en la región de algunas organizaciones como la USAID, Peace Corps, Mercy Corps, que se ven en muchos de los países y son parte integrante del llamado soft power. No obstante, quizás el centro y el elemento esencial de esta política, o al menos el más polémico de ellos, es el diálogo cuadrilateral de seguridad, el Quad, donde están nucleados los principales aliados de Estados Unidos y busca de alguna manera desde el Quad establecer una alianza militar que puede tener trascendencias y que para la República Popular China supone un reto, y lo han reconocido también como una amenaza directa. El Quad en sus cumbres sucesivas ha ido evolucionando en las posiciones e incluso ya usando términos como seguridad marítima holística, ha buscado la manera de insertarse o de trazar políticas hacia muchos de los conflictos en la región y atizar los conflictos en la región, como es el caso del Mar del Sur de China o la propia soberanía de Taiwán. Como un elemento distintivo es precisamente que durante la propia administración Biden, el tema de la aproximación hacia China y dentro del Quad y hacia el tema de Taiwán también ha ido evolucionando, quebrantando la tradicional ambigüedad estratégica que desde Washington se estaba propugnando. Para nadie es secreto que China ha logrado construir un modelo de política exterior que se basa en consensos, balances internos y externos,
y de manera distendida llevar una agenda política regional y global que busca un desarrollo económico inclusivo, sustentable, en el cual se ha insertado, bueno, dentro de la región que se define como Indo-Pacífico. Desde el punto de vista económico ha buscado dificultar, o sea, la propia estrategia Indo-Pacífico, como la diseñan desde el Departamento de Estado, ha buscado obstaculizar en gran medida algunas iniciativas, como es el caso de la franja y la ruta, y suplantarlas por otras que pueden ser como competencia, como contraposición para los actores de la región. Como habíamos señalado, la política no solamente está enfrascada en los actores estatales, sino también en la contención de actores no estatales, entiéndase, por ejemplo, las compañías chinas, y el caso más distintivo pudiera ser el caso de Huawei. Asimismo, ha buscado la politización en muchos casos de algunos conflictos, el manejo o la utilización de argumentos basados en temas de derechos humanos, en los conflictos, en los propios conflictos internos y los conflictos fronterizos de la República Popular China en búsqueda de debilitarlo como actor geopolítico. Asimismo, ocurre con el tema de la alianza con la Federación de Rusia, la cual se vislumbraba como una forma de romper con la hegemonía existente hasta este momento. Eh, como conclusiones generales, se pudiera definir que la estrategia Indo-Pacífico mezcla muchas de las concepciones en materia de teoría de las relaciones internacionales, usando herramientas de política exterior que van desde la presión política, la canalización de inversiones, de tecnologías y hacia los competidores de China en la región. Asimismo, busca atizar de alguna forma los conflictos regionales latentes en aras de debilitar en un juego geopolítico a China y establecer los intereses estratégicos de los Estados Unidos en una región que, como definiera Brzezinski, constituye el centro del tablero geopolítico mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ernesto, por su aproximación a esta política de seguridad, que desde luego pues, será relevante cómo evolucione los próximos años, especialmente a partir de las elecciones de noviembre. Bueno, es ahora el momento de transmitir las preguntas que han realizado desde las personas asistentes al simposio. Si alguna persona más está pensándolo, todavía tiene tiempo a hacerla. Le voy a hacer la primera al profesor Esteban Pool, que pregunta a Salvador Beltrán: ¿la compra de vivienda en China se hace mayoritariamente con préstamos hipotecarios, con banca pública, con largos periodos de amortización? ¿Los precios de compra suponen, en relación con los sueldos medios de un ciudadano chino, los precios más altos del mundo? Bueno, entiendo que es una pregunta así muy genérica de cómo se accede a la vivienda en China y qué factores son los más relevantes. Eh, Ya, bueno, en realidad la respuesta a muchas de estas preguntas es sí, en gran medida. Eh, la vivienda, el derecho de uso de la vivienda, porque no existe un derecho de propiedad pleno, son derechos de uso por 70 años que pueden ser transferidos, enajenados, ¿no? Ya sea vendidos o arrendados. Se tiende a adquirir, a financiar con créditos hipotecarios otorgados por la banca pública, porque la banca en China es prácticamente un monopolio estatal. A largo plazo, sí, plazos de 30 años por el costo de la vivienda. Y sí, el costo de la vivienda en las ciudades más grandes de China, como Beijing,
Shanghai, Shenzhen, es de los más altos del mundo en relación a los ingresos de la población. Más o menos en términos de ratio es el precio promedio de una vivienda equivale a 20 años de ingreso promedio de un ciudadano, digamos, de estas ciudades. No es que las viviendas en Beijing o en Shanghai sean las más caras del mundo, pero en relación al ingreso promedio de los habitantes, sí son más costosas que las viviendas en ciudades como Nueva York, Londres, Tokio, París, o Barcelona, Lisboa, ¿no? Sí, en relación al costo de vida, a los ingresos de la población. Ahora bien, si hay una buena noticia con esta crisis del sector inmobiliario, es que ha habido una cierta disminución del precio de la vivienda, más en las ciudades pequeñas o intermedias, pero también un poco en las grandes ciudades. Y en general hay una tendencia deflacionaria, ¿no? O sea, hay una leve tendencia a la baja en los precios en China. Bueno, eso sería más o menos mi respuesta, ¿no? Redondeando estas interrogantes. Muchas gracias. Para Marc, también desde Salvador Beltrán, pregunta, dice que crece la inversión extranjera en China, pero ¿no hay simultáneamente una fuga importante de otras empresas? ¿Y por qué sucede esto? Ahora. Salvador, gracias por la pregunta. Efectivamente, hay, o sea, como todo hay, es un vaivén, ¿no? De entradas y salidas de inversión extranjera directa. Sobre todo Estados Unidos está retirando capital, pero nos encontramos, por ejemplo, que Japón está haciendo una importante inversión. Solo el año pasado, 888 empresas japonesas se crearon en China. Alrededor de 53.000 nuevas empresas se crearon en China procedentes de capital extranjero. Y por dar algunas cifras, por ejemplo, en Francia incrementó un 84% su inversión, Reino Unido un 81%, Australia un 17%. Y si lo hacemos por sectores, sí que veíamos un retroceso en la inversión extranjera en lo que es la manufactura o los servicios, que los servicios bajaron alrededor de un 13%, pero por el contrario, si vemos los equipos e instrumentales médicos, incrementaron un 32%, los equipos de electrónica y comunicación, la inversión en equipos de electrónica incrementó un 12%, en transformación tecnológica un 9%, en construcción un 43%. O sea, es un poquito un vaivén y depende de la perspectiva desde donde se mire, ¿no? Es cierto pues, que ha habido fuga de capitales. Si lo comparamos con previa al COVID, pues es evidente que todavía China no se ha recuperado, pero poco a poco la inversión extranjera directa va volviendo al cauce, sobre todo desde el 2010. También en 2006, si nos acordamos, previo a la caída de, de la economía mundial, también hubo una fuga de capital previa a los Juegos Olímpicos. Bueno, son movimientos estratégicos que algunos países están utilizando. Correcto. Para Esteban Pool, de Martín, pregunta en relación a su relatorio, ¿tendrá algún efecto a futuro los cambios que se están produciendo en la demografía china, entiendo en relación a la urbanización? Perfecto. Probablemente sí. Estamos viendo el fin de un ciclo de gran crecimiento de la población urbana en China, ¿no? Digamos, durante el periodo de la urbanización, digamos, del 80 al 2020, China tenía un bono demográfico, tenía una proporción mucho más alta de población joven, de población que está sentando cabeza, estableciendo una familia, por tanto, comprando una vivienda y migraciones del campo a la ciudad, ¿no? Había un doble bono demográfico por la población rural que se desplazaba a las ciudades y la población joven.
esos dos bonos se están agotando. La migración del campo a la ciudad tiende a disminuir. Además, las condiciones de vida en el campo han tendido a mejorar y ha habido políticas por parte del Estado chino un poco para desalentar la migración, mejorando las condiciones de vida en el campo. Y además las condiciones de vida en las ciudades ya no están mejorando tanto como hace unos años, hasta la pandemia. Y por otro lado, hay una baja de la natalidad, ¿no? O sea, la natalidad desde 2022 viene cayendo. Es verdad que el año pasado hubo un alza por primera vez en una década en los matrimonios. Esto se puede interpretar como que las políticas pronatalistas están teniendo efecto entre la juventud o que en los últimos años se había muchos matrimonios que se habían quedado pendientes, pero parece ser que la tendencia a la natalidad es a la baja, ¿no? Entonces, en realidad China va a tener unos patrones demográficos más europeos o japoneses, si se quiere, en los próximos años, y entonces ciertamente mucha de la demanda de nueva vivienda, de nuevas unidades, no va a estar ahí. Además que ha habido cierta sobreconstrucción en muchos lugares. Claro, para exprimirle un poco más, Esteban, y precisamente al hilo de lo último que dijo, Eduardo Chili le pregunta, ¿qué nos podría decir alrededor de las ciudades fantasmas y su efecto en las dificultades del sector inmobiliario? Bueno, el asunto de las ciudades fantasmas es un poco tema periodístico, por momentos un poco sensacionalista. Desde los años 90 ha habido casos de ciudades fantasmas, pero se puede leer como un síntoma, ¿no? Y un síntoma, digamos, que ahora se ha vuelto más visible que hace unos años. Ha habido sobreconstrucción de vivienda, se han construido muchas veces más unidades de las que hacía falta y en ciudades no tan grandes. Ahora que he estado viviendo en China, uno va a ciudades, digamos, medianas del interior y uno ve un montón de torres de 20, 30 metros y uno dice, ¿para qué necesitan tantas? Eh, y en parte a veces se sobreconstruía porque las empresas inmobiliarias tenían mucho acceso a crédito subvencionado de la banca estatal, ¿no? Entonces, y podían acceder a crédito sin haber vendido las unidades. O sea, se tuvo una legislación muy liberal para fomentar el desarrollo del sector inmobiliario. Entonces, muchas empresas inmobiliarias un poco armaban estos proyectos para acceder a crédito y vivían del crédito más que de las ventas, hasta que en 2020 esto se cae como un castillo de naipes porque el gobierno chino restringe el acceso a crédito, ¿no? Sube los intereses, les pone, hay un tema de racionamiento de crédito. Entonces ahora lo que estamos viendo es que se ha sobreconstruido sobre todo, como les digo, en ciudades pequeñas y medianas, no estamos hablando de tanto de las grandes ciudades, y tenemos un exceso de unidades y un exceso de infraestructura también, ¿no? Los municipios invirtieron muchísimo en infraestructuras que no eran tan indispensables y hubo un descuido además de infraestructura social como de salud o de educación, ¿no? Porque se construían carreteras, líneas de metro, lo que se llama infraestructura económica, ¿no? Eh, Eso es lo que se puede observar. Ahora bien, el hecho de que haya muchas unidades de viviendas vacías no creo que alivie mucho el problema porque están en ciudades intermedias, ¿no? En ciudades de segundo, tercero, cuarto nivel, no tanto en las grandes ciudades. Entonces, pero sí, es un síntoma básicamente. Entiendo. También me suena algo la música. Aquí en Galicia también tenemos alguna pequeña ciudad fantasma, en España también, no sé cuál sería la proporción, pero está claro que el boom inmobiliario tiene muchos paralelismos. Gracias, Esteban. Para Eduardo, pregunta Raquel, además de agradecerle mucho su interesantísimo análisis. En tus conclusiones mencionas que existen estos tres temas en los que los chinos se insertan a través de su prensa. Me gustaría saber si dentro de su investigación insertas cómo es percibido esto alrededor del mundo. Por ejemplo, si esto tiene un mayor éxito en el público del sur global o por regiones para legitimar las acciones de la franja y la ruta, pese a las críticas mismas que tienen, como lo es la trampa de la deuda, ¿no? Digamos que
¿Qué impacto por el mundo adelante deja esta geopolítica popular china? Y muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que esa es la pregunta, porque al final lo que yo me enfoqué mucho en mi investigación era más bien comprender el sentido geopolítico de la articulación del discurso, y para esto revisé la prensa aludida en sus versiones en inglés, en español y en chino. En Noticias en Referencia es el único periódico que no tiene, o sea, porque como es de traducción del exterior para consumo de la audiencia china, no tiene versiones en inglés o en español, no así Diario del Pueblo y Xinhua. Pero lo que sí pude descubrir era lo que mencionaba un poco en la ponencia, que es que un gran esfuerzo, o sea, yo noté mucho más noticias en chino y yo deduzco que tiene el objetivo de que este mensaje, es decir, el gran lanzamiento de lo que implica la iniciativa de la Franja de la Ruta, todos estos mensajes que pudimos observar o que pude yo un poco exponer sobre qué es la resolución china, los problemas de gobernanza económica global y todo esto, es más enfocado para la audiencia china que para la audiencia global. Claro que sí hay notas, artículos que resaltan un poco la aceptación. Por ejemplo, en el mundo, por ejemplo, de repente vemos editoriales en Xinhua donde expertos del sur global, de países de América Latina, de África, dicen que la iniciativa de la Franja de la Ruta, un poquito, pues, reproduciendo el discurso, ¿no? De que es algo bueno para el mundo, pero son muy pocos los textos, ¿no? Y hay uno que destaca por ahí en Xinhua, me parece, eh, si no me equivoco, donde entrevistaron al presidente de Costa Rica, expresidente de Costa Rica, y donde el expresidente de Costa Rica decía loas y alabanzas de la iniciativa de la Franja de la Ruta, ¿no? Pero fuera de estos, que son muy raros, no hay, al menos no se observa eso. Y me parece que eso más bien sería objeto distinto de una agenda de investigación que es necesaria, monitorear un poco sobre cómo son las reacciones en el sur global ante la aceptación de estos proyectos de alcance global, ¿no? Valga la redundancia, porque eso no está tan claro, y lo que yo expuse tiene más bien el objetivo de seguir construyendo y difundiendo el mensaje geopolítico principalmente entre la audiencia china, aunque no únicamente, también tiene el objetivo de que llegue a la audiencia mundial, ya que muchas de estas notas se reproducen en otros espacios periodísticos. Por ejemplo, muchas de las notas del Xinhua se reproducen en periódicos mexicanos, en periódicos chilenos, etcétera, así como están. Pero de ahí a saber si hay aceptación, eso lamentablemente no lo cubro, y sería muy interesante saberlo a partir de un estudio sistemático al respecto. Gracias, Eduardo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, agradeciendo mucho a los ponentes de esta última sesión y a todas las personas inscritas que han estado aquí hasta el final de este primero e intenso día de simposio, pues nos despedimos hasta mañana a las 3 de la tarde, que tendremos la sesión con título Cultura, Sociedad y Poder Blando Chino, que enlazará evidentemente con muchos de los temas que hoy hemos tratado aquí. Y que muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos mañana.